Buenas noches. Hace unos momentos estaba en mi Instagram revisando los mensajes que normalmente me envían las pacientes a lo largo del día y me conseguí con un comentario que me llamó muchísimo la atención y que quiero, más que un comentario, es una pregunta que considero debe ser respondida. Se trata de una paciente que me consulta preguntándome si es frecuente la depresión en el embarazo. Y sí, no tengo una estadística real para poder decir cuántas de mis pacientes se deprimen durante el embarazo, pero sí es frecuente tener que conversar con nuestras pacientes de este tipo de problemas. Una de las preguntas que más nos hacen estas pacientes que se deprimen durante el embarazo es sobre si esto afecta a sus bebés. De esta pregunta se puede responder de diferentes maneras, a mi juicio de dos formas. A la paciente le interesa saber si existen anomalías estructurales que se puedan derivar de el estado anímico que ellas tienen. Es decir, por ejemplo, si su depresión puede afectar el corazón del bebé. Y la respuesta desde el punto de vista de alteraciones estructurales es no. Es decir, el proceso de formación de un bebé no va a estar influenciado por el estado anímico de la mamá. No se va a producir, por ejemplo, una estenosis de la aorta, una disminución del calibre de la aorta o de la pulmonar, o una válvula se va a dañar si la mamá está deprimida. Sin embargo, cuando me preguntan si el estado anímico de la mamá puede influir sobre el desarrollo de algún tipo de trastorno depresivo en este tipo de embarazos y de fetos, la respuesta es una sola: no lo sé. No tengo respuesta para este tipo de preguntas. Lo que sí sé es que la depresión es un mal que no solamente afecta a las pacientes embarazadas, sino que está considerado en estos momentos una pandemia mundial, quizás mucho peor de lo que nosotros pensamos y creemos como médicos, y son temas que no se abordan. Y no se abordan porque carecemos nosotros los obstetras de las herramientas que nos permiten abordar este tipo de pacientes. Yo siempre dejo un espacio dentro de la consulta para conversar con ellas y que me manifiesten cuál es su estado de ánimo y cómo se sienten. Sin embargo, particularmente yo carezco de las herramientas que me permiten o que me pudieran permitir ayudar a este tipo de pacientes. Incluso yo he visto pacientes mías que son psicólogas o que son psiquiatras que durante el embarazo se deprimen, y a veces me cabe una gran pregunta. O sea, si alguien que es terapeuta se deprime y no sabe cómo enfrentar la situación de incertidumbre muchas veces del embarazo, que es lo que generalmente produce este tipo de estados de ánimo, ¿cómo pueden ayudar a las pacientes que están deprimidas? Esto es muy complejo, es bastante complejo, es un tema del cual yo no soy experto y que me cuesta mucho abordar, y me gustaría que en algún momento pues pudiéramos tener la oportunidad de conversar con un psicólogo y también con un psiquiatra en relación a este tipo de problemas que no es infrecuente en el embarazo. Muchas veces cuando buscamos las causas de estos estados anímicos de depresión en las pacientes embarazadas, tienen que ver con una serie de preguntas no respondidas. Pacientes que se adelantan a los hechos, como se hacen sus preguntas como ¿iré a poder parir? ¿Mi bebé irá a nacer sano? ¿No le va a faltar nada? ¿Dónde voy a dar a luz? ¿Cómo será la atención de mi embarazo y de mi parto? Si lo estoy haciendo en una institución pública, privada. Y también muchos otros temas como temas económicos. Actualmente también tenemos muchas parejas que están separadas por el proceso migratorio que existe en Venezuela, que eso también las afecta muchísimo. Y no solamente eso, sino también las relaciones de pareja
que a veces se ven afectadas incluso hasta por el mismo embarazo. Yo recuerdo que hace unos años atrás yo escuchaba en alguna de mis pacientes: Víctor, salí embarazada y luego que le di la noticia a mi esposo del embarazo, se fue de la casa. Y yo decía, oye, pero en ese entonces yo era un médico joven, ya no lo soy tanto. Y yo decía, pero tiene que haber otra cosa, o sea, ¿qué está pasando aquí? Si esta pareja era feliz y de repente salen embarazados y luego de esto se separan. Pues déjenme decirle que hay estadísticas que demuestran que muchas parejas se separan durante el embarazo y en el primer año posnacimiento de los bebés. Y esto es porque se agobian, no saben cómo enfrentar la paternidad y la maternidad, y esto crea una brecha que hace que finalmente estas parejas se separen. Como digo, no tengo herramientas para hablar con propiedad. Lo que sí les digo es que yo, que he atendido cualquier cantidad de psicólogas y psiquiatras, las he visto también deprimidas durante el embarazo, sin herramientas para ellas mismas incluso poder manejar estos estados de ansiedad. Y pues ¿qué les puedo decir? O sea, también nosotros los simples mortales y ustedes, mis embarazadas, pues van a tener problemas para manejar estos estados de ansiedad y de depresión. También hay que prender las alarmas en los casos de depresión en las pacientes embarazadas, puesto que si no son tratadas a tiempo pueden terminar con una depresión posparto, que es un proceso, o digamos un cuadro mucho más complejo, porque implica ya un bebé que no está dentro de la barriga de la mamá, sino que está fuera, y que deben lidiar con el estado de depresión más lo que es la crianza de ese bebé. Entonces, pues quizás en algún momento podamos abordar este tema con gente que sepa mucho más que yo en relación a lo que es la depresión durante el embarazo y la depresión posparto. Un fuerte abrazo y espero que este clip o este pequeño video haya orientado un poquito a la paciente que me escribió, que la noto bastante preocupada y que espero pueda superar el estado de ansiedad y de depresión. Un fuerte abrazo, muy buenas noches.